Lo que me aventé. Vamos al mensaje. Ese no era el mensaje, aunque me tardé un poco. Dice la palabra de Dios, 1 Samuel capítulo 3. Me voy a sentar tantito para que podamos leerlo. Vamos a leerlos juntos. Dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. ¿Me puedes bajar el volumen un poquito, porfa? Y la palabra de Jehová escaseaba. Di conmigo, escaseaba. No había visión con frecuencia. Versículo 2. Y aconteció, un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Versículo 19 de ese mismo capítulo. Y Samuel creció y Jehová estaba ¿qué? Con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Versículo 1 del capítulo 4, dale vuelta a tu Biblia y dice: y Samuel habló ¿a quién? A todo Israel. Y sigue diciendo la palabra: por aquel tiempo salió Israel a encontrar batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo del campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Y los dos hijos de Elí, Ofni y Fines, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron Egipto con toda plaga en el desierto. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no os sirváis a los hebreos, como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Pelearon pues los filisteos. Israel fue ¿qué? Vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 de hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Fines. Y corriendo de la batalla, un hombre de Benjamín llegó el mismo día a Silo, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegado pues aquel hombre a la ciudad y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo: ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí. Era ya Elí de edad de 98 años, y sus ojos se habían oscurecido, de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí: yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo: ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también sus dos hijos, Ofni y Fines, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado. Y había juzgado Israel 40 años. Versículo 19. Y su nuera, la mujer de Fines, que estaba encinta, embarazada, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada, y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y al tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella: no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió, ni se dio por entendida.
y llamó al niño Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Y dijo pues: traspasada es la gloria de Israel porque ha sido tomada el arca ¿de quién? El arca de Dios. Yo titulé este mensaje: mi vida es una tragedia. Di conmigo: mi vida, dilo fuerte, mi vida es una tragedia. Ahora, en este capítulo nos narra 4 momentos difíciles que atravesó el pueblo de Israel y que atravesó una familia también en particular, la familia de Elí. 4 eventos que marcaron la historia un poco del pueblo de Israel, porque el arca del pacto fue tomada por los filisteos y llevada a otro campamento donde no pertenecía. O sea, robaron lo más valioso que Dios tenía, que el pueblo de Israel tenía, que era el arca del pacto. Y hay algo que marca este principio de tragedias, que tiene que ver con el momento donde Samuel empieza a ser usado por Dios para empezar de nuevo a hablar el mensaje de Dios al pueblo de Israel. Ahora, dice en 1 Samuel capítulo 3 que la palabra de Dios escaseaba. Di conmigo: escaseaba. Y la razón por la que no había palabra de Dios, por la cual no había mensaje de Dios, es porque el pueblo de Dios estaba en pecado. Había demasiado pecado y había ausencia de hombres de Dios consagrados por medio del cual Dios pudiera transmitir su mensaje al pueblo. No había hombres consagrados en el pueblo y desgraciadamente el mensaje estaba escaseando. Dios se proveyó de Samuel para dar un mensaje al pueblo, pero la Biblia no nos muestra qué mensaje le dio al pueblo en ese momento que hizo que en el capítulo 4, versículo 1, motivara al pueblo a salir a enfrentar a los filisteos y hacerles como andar de buscones. Pues el pueblo de Israel empezó a andar de buscón, de ahora sí vamos a pelear de nuevo. Ahora, no nos dice la Biblia qué mensaje estaba ahí. Y esto es importante porque va a marcar mucho la pauta de todo el mensaje que hoy vamos a compartir, porque yo quiero entender que el mensaje que Dios estaba hablando en la vida de Samuel era un mensaje de arrepentimiento, era un mensaje de volver su corazón a Dios, porque había escasez de palabra. Y entonces Dios no va a usar un mensaje equivocado cuando sabe que el pueblo necesita volver su corazón a Dios, y el pueblo no logra discernir, no logra entender el mensaje de Samuel, que ellos entienden otra cosa equivocada y dicen: creo que Samuel está diciendo que tenemos que salir a pelear contra los filisteos. Creo que Samuel está diciéndonos que tenemos que volver a levantarnos en armas, a ir y enfrentar a nuestros enemigos y hacerles frente, porque ya bastante tiempo hemos estado sufriendo de su opresión. Ahora tenemos que salir a hacerles frente y vamos a pelear, porque Dios está hablando de nuevo. Dice la Biblia en el versículo 20 de 1 Samuel 3 que Samuel era un sacerdote fiel. La gente sabía que Dios estaba con él. Entonces la palabra de Samuel era confiable. Entonces el pueblo se sintió confiado, porque de nueva cuenta Dios estaba hablando en el pueblo. Había hombres temerosos de Dios que estaban hablando al pueblo, pero el mensaje que Samuel estaba dando, pareciera que ellos no lograron discernir el mensaje que Samuel estaba diciendo, y ellos entendieron otro mensaje que los motivó a salir a pelear. Ahora, lo que sucede aquí a mí me vuela la cabeza, porque tiene que ver mucho con la naturaleza humana. Dice la palabra de Dios que el pueblo de Israel salió a pelear, a buscar a los filisteos, y los filisteos, cuando se enteraron que el pueblo de Israel había salido a la batalla, ellos salieron a encontrarlos. Y dice la palabra de Dios que cuando ellos los encontraron, ¿hubo qué? ¿Qué hubo en el pueblo? Hubo gran mortandad. Ahora, yo no sé si a ustedes les ha pasado de que han tenido temporadas donde han venido tragedia tras tragedia, como suceso tras suceso, evento tras evento. Te pasa algo malo y dices: ya bueno,
que hoy el pastor, la palabra que hoy me dio me hizo recapacitar, me hizo entender que tengo que echarle ganas. Y entonces te levantas y empiezas a andar de buscón ahí. Ahora sí, diablo, vas a ver y todo esto. Ahora sí voy a tomar autoridad y voy a tomar autoridad sobre mi casa, sobre mis hijos. Y andas ahí de buscón o haciendo las cosas que a tu parecer el mensaje es lo que está pretendiendo que tú hagas. Pero después que lo haces y empiezas a hacer las cosas, pareciera como que no funcionó, y viene una derrota más sobre tu vida. ¿Alguien aquí ha sentido que una vez ha perdido una batalla? ¿Puede levantar la mano acá? ¿Alguien acá que ha perdido una batalla? O sea, que se esforzó y le echó ganas y perdió. ¿Pueden levantar la mano acá? Bueno, los que no levantaron la mano por allá, al final oran por nosotros, que andamos re mal. Y entonces el pueblo de Israel andaba de buscón y estaba confiado de que iba a ganar una batalla, pero se topa con un pueblo filisteo que les da con todo y los vence. Entonces el pueblo dice: y es que el mensaje que dio el pastor no era así como debíamos de hacer. Tenemos que llevar el arca del pacto al lugar del campamento donde la pelea se está desarrollando. Tenemos que hacerlo de la manera es que el pastor lo hace de esta manera, entonces lo voy a hacer de esta manera. Entonces el pueblo de Israel dice: vamos a llevar la presencia de Dios, porque así vamos a ganar la batalla. Y entonces el pueblo de Israel llega y dice la palabra de Dios que cuando se enteraron que el arca del pacto estaba en el campamento, ¿qué hizo el pueblo? ¿Qué hizo el pueblo? Lo acabamos de leer. ¿Qué hizo el pueblo? ¿Qué hizo el pueblo? A ver, ¿pueden gritar ustedes aquí? ¿Cómo gritaría? Entonces dijeron: ya llegó el arca del pacto. Ahora sí van a ver esos filisteos. Ayer estábamos peleando, pero ahora sí vamos a ganar, van a ver. Y entonces el pueblo filisteo se atemorizó, dijo: híjole, ya llegó el mejor jugador ya llegó el mejor guerrero del pueblo de Israel, ya llegó Dios. Y entonces el pueblo así, y todos así, no sé si les ha pasado, pero cuando estás echando la reta y te están dando con todo, pero de repente llega el chavo que juega súper bien y dices: ahora sí van a ver estos, ¿no? Y entonces como que descansa y dice: ahora sí van a ver, y nos han estado humillando, ahora sí van a ver. El pueblo se sentía así como ya fortalecido, confiado. Ahora sí vamos a ganar esta batalla, ahora sí, porque Dios está de nuestro lado. Ya lo supieron los filisteos porque tuvieron temor. Ya lo vi, que mira, ese ya anda ahí cuchicheando, ya tiene miedo. Y entonces dice la palabra de Dios que entraron los hijos de Eli, Ofni y Fines, con el arca del pacto, y la gente hizo un alarido y empezaron a cantar: canto, danzo, salto, y empezaron todos emocionados para Cristo. Y los jóvenes y ancianos y todos: sí, Señor. Y de repente se dan cuenta, ya van bien aguerridos, van a pelear. ¿Y saben qué pasa? ¿Qué volvió a pasar? Volvieron a perder. Ahora, yo no sé cuántos les ha ido mal que pierden una vez y después ya dicen: ahora sí, Señor, lo voy a hacer a tu manera, perdóname, Señor, ahora sí no te tomé en cuenta en esto, pero ahora sí tú estás en mi batalla, Señor. Yo te he puesto en medio de mi batalla, Señor. Estás en el centro de mi problema, Señor. Y de repente, ¡pum!, te dan con todo, te van más duro. ¿Alguien ha pasado esto? Ahora, creo que el mensaje, todavía el pueblo de Israel no lo había entendido. El mensaje de Samuel no era: ¿por qué no se paran y pelean en contra de los filisteos? O sea, Samuel nunca les dijo: oye, párense y váyanse a pelear. ¿Sabes que a veces nosotros no entendemos el problema que nosotros mismos tenemos con nosotros mismos? Porque agarramos un mensaje equivocado y lo queremos adaptar a nuestra manera, porque no somos suficientemente humildes para reconocer lo que verdaderamente tenemos. Y te lo voy a explicar así fácil. Ayer no sé por qué, pero ayer me cayó el 20, ¿no? Llegó mi hermana con unas pastillas así, un suplemento de B12, así llegó y me dice: ten. Me dice: no me las tomé. Me dice: a mí me gusta que me inyecten, ¿no? Porque que me inyecten. Me dice: ten. Me dice: porque siempre te andas con una cara para el muerto, ¿no? Me dice: tómatelas, te va a servir. Y en ese momento Dios me habló. Y a veces nosotros, cuando nos enfermamos de la gripa, ¿qué tomamos? ¿Qué tomas? Vitamina C, mi hermano, ¿qué? Es un antiflu, un antihistamínico se llama.
O sea, uno para la gripa te lo tomas. Hace ratito dijo una hermana que no tomaba nada porque es hippie, ¿no? Esa no cree en la medicina. Entonces, y ya nada más espera que se alivie sola, ¿no? Entonces, pero nuestros padecimientos son similares a los remedios con los que nosotros resolvemos nuestra situación. O sea, estoy teniendo problemas en mi matrimonio y de repente digo, es que creo que el problema no era entre nosotros dos, sino era realmente el dinero, que era lo que nos está causando el problema. Es que el problema no es el dinero, el problema es que ustedes son demasiado orgullosos como para pedirse perdón mutuamente. El problema es que no reconocen que uno la riega más que el otro, o el otro no es humilde para acercarse y ser sensible al dolor de su esposa o al dolor de su esposo para acercarse. Ese no es el problema. El dinero va a suplir un momento, la temporada, y pareciera que va a arreglar el problema, pero no va a traer la victoria que necesitamos. Entonces el mensaje que a veces nosotros entendemos cuando predicamos aquí pareciera que es el equivocado que nos llevamos a casa, porque Samuel no le estaba diciendo al pueblo, salgan a pelear, vayan de buscones, ya quítense ese yugo que traen los filisteos sobre ustedes. Samuel les estaba diciendo al pueblo, vuelvan su corazón a Dios, arrepiéntanse de su corazón, arrepiéntanse de la idolatría, dejen sus baales, dejen sus ídolos, dejen a Astarot, no sean idólatras, no sigan viviendo una vida donde adoran a todos y a mí me toman en cuenta como un Dios más. Dice en 1 Samuel capítulo 7, quiero que lo leas, el mensaje de Samuel es contundente con el pueblo. Dios le dice, Samuel hablando al pueblo, dice: habló Samuel a toda la casa de Israel, versículo 3, 1 Samuel 7:3, diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Ese es el mensaje que Samuel estaba dando al pueblo, pero el pueblo entendió que tenía que ir a pelear físicamente en contra de sus enemigos. Pero ¿sabes por qué nos cuesta trabajo? Porque a veces no discernimos en lo espiritual y no somos humildes para recibir la palabra que viene hacia mí. ¿Sabes qué pasa? Cuando hay una palabra verdaderamente de Dios para tu vida, tú estás así como, y no la cachas, no la recibes de parte de Dios. ¿Por qué? Porque tú estás tan confiado en que la situación ya está bien, todo está súper bien, no pasa nada. Pues sí, ya sé que me llevo re mal con mi esposa, ya sé que todo está re mal en mi casa, pero pues ya, sí, aleluya. Y caemos en un conformismo, en una situación de miseria, de tragedia espiritual, donde no podemos darnos cuenta que el verdadero mensaje de Dios es: vuelve tu corazón a mí, deja de depender de ti mismo, deja de vivir en la carnalidad y humíllate, haz lo que te estoy pidiendo que tú hagas. Ahora el pueblo entendió otra cosa, porque trajeron el arca como un objeto, como un amuleto al campamento, no como algo realmente valioso para ellos. Porque ni siquiera la gente que manipulaba o que llevaba el arca del pacto tenía un compromiso con el servicio que tenía hacia Dios. La Biblia dice que los hijos de Eli eran hombres paganos, eran hombres que ofendían a Dios con sus conductas, con sus acciones. Ellos se acostaban con mujeres, adulteraban, porque después vimos ahí que la esposa de uno de ellos estaba embarazada. Entonces estos hombres eran adúlteros, eran hombres que no tenían temor de Dios. Servían en la iglesia, servían en el tabernáculo y todo eso. Ellos eran los líderes espirituales del pueblo de Israel, y en ellos estaban puesta la confianza de que les iba bien y les iba a ir bien en la batalla. Y llegó, yo creo que Ofni y Fines llegaron así con sus trajes así acá, llegaron súper vestidos así con sus ornamentos, llegaron y yo creo que bien creídos, porque yo creo que estaban 2-3 porque las mujeres querían con ellos, ¿no? Entonces estaba así acá, y los sacerdotes ungidos de Dios llegaban al campamento y todas, ¡ah! Entonces, pero lo que realmente había en su corazón era pura basura, porque eran hombres que dice la Biblia que no conocían a Dios. Así dice, no tenían temor de Dios. Entonces el mensaje es errado, el mensaje es equivocado cuando nosotros pensamos que ya como Dios ya llegó, pues ya lo tiene que hacer Dios. Porque la naturaleza humana, cuando fallamos, dice el versículo 3 de 1 Samuel 4, quiero que lo leas, dice:
cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos has herido hoy delante de los filisteos? ¿Sabes cuál es nuestra naturaleza? Echarle la culpa a Dios de nuestros fracasos. ¿Sí están acá? O sea, lo que respondemos inmediatamente decimos: hey Señor, es que ¿por qué me has abandonado, Señor? ¿Por qué tú permites que pasen todas estas cosas? Y Dios te dice: hey, cuando yo te dije que salieras a pelear, el mensaje que yo te estaba dando a través de Samuel no era el que tú salieras a encontrar la batalla. Yo te estaba diciendo que volvieras tu corazón a mí, no que fueras a pelear con los filisteos. Y a veces hacemos lo contrario y no damos la dosis correcta a nuestro corazón. O sea, no reconocemos realmente que el mensaje que necesitamos escuchar no es un mensaje de activarme físicamente, sino de realmente convertirme en mi corazón, ser honesto y dejar de hacer aquello que está alejándome de la presencia de Dios. O sea, tenemos que ser sinceros. O sea, si yo sé que estoy lidiando con la inseguridad, mi mensaje o mi principal alimento debería de ser buscar palabra de parte de Dios para quitarme esos temores, esos miedos. Si yo sé que estoy lidiando con problemas, no sé, sexuales, mi principal necesidad ni siquiera debería ser el dinero. Mi oración debería ser el dinero. Mi principal necesidad de integridad sería buscar ayuda para que pueda salir adelante, pueda salir a flote. Sí, acá me explico. Si yo estoy en depresión, yo no puedo engañarme a mí mismo queriendo aparentar que estoy muy bien, entendiendo otro mensaje equivocado, cuando lo que yo necesito es salir de esta depresión, de esta opresión del enemigo. Yo necesito ser honesto y escuchar el mensaje que Dios está hablando a mi vida y no disfrazarlo y hacer otra cosa que es lo que Dios no me está pidiendo. Porque es cuando sucede la siguiente tragedia. Es cuando viene la otra tragedia, porque es que no lo hice de esta manera, creo que lo tengo que hacer de esta manera. Y entonces ahí vienen suposiciones que yo pensé que iba a ser así, pero viene más miseria y viene más fracaso. Entonces se desenvuelven temporadas de tragedia tras tragedia, y de repente cuando pensabas que lo ibas a hacer bien, viene otra tragedia, viene otra cosa más, porque no hemos entendido el mensaje de parte de Dios. Ahora dice la Biblia aquí que después de que lo que sucedió, dice que los filisteos tomaron el arca de Dios y se la llevaron. Para ti es importante tu relación con Dios. ¿Qué tan importante es la presencia de Dios en tu vida? ¿Sabes que cuando el pueblo de Israel se enteró, dice la Biblia que ellos lloraron, se lamentaron? Cuando Elí se enteró de esta noticia, dice la Biblia que su silla se fue para atrás y como estaba gordo, estaba pesado, se pegó en la nuca y murió. Había tristeza en el corazón del pueblo de Israel a causa de que lo que a ellos los hacía ser diferentes o distinguidos o especiales les había sido quitado. Yo no sé si tú estás esperando a que venga tragedia tras tragedia tras tragedia para hasta que llegue un punto en que tú digas: sabes que ya no quiero saber nada de ti, Dios. Creo que contigo ya no funcionan las cosas. Creo que no voy a seguir tus pasos. Creo que me has fallado una tras otra y una tras otra. Y este dolor que tengo me ha acabado. Creo que no voy a poder salir de este dolor. ¿Alguien se ha sentido así? Donde piensa que esta situación ya va a acabar con ustedes, que no hay más adelante, no hay como futuro para eso. La presencia de Dios no quiere decirte que te puede ser quitada, pero sí el gozo de tu salvación. ¿Sí estás conmigo acá? O sea, si el gozo se puede apartar, si el gozo se puede ir, si nosotros no entendemos la manera de Dios y las cosas que Dios quiere hablar en medio de nuestras tragedias. No es que a Dios le plazca o le complazca que tú estés padeciendo tristeza, estés padeciendo sufrimiento. No es que a Dios, o sea, creo que cuando nosotros nos convertimos nos ofrecieron un evangelio como libre del dolor. No sé si a ustedes les pasó eso, pero como que nos prometieron eso y de repente te das cuenta que está más duro con el Señor.
Está más duro porque tienes que luchar contra corriente. Tienes que ser el hombre que se guarda íntegramente, el hombre que no hace todo lo que los demás hacen. Tienes que ser la familia que honra a Dios, etcétera, etcétera. Es como una presión social muy fuerte. Y además de que tienes que responder en una contracultura de a tu enemigo no le devuelvas con venganza, sino dale bien por mal. Y es como, oh Señor. O más difícil, perdona a los que te ofenden, bendice a los que te maldicen. Sí, es como, hey, no está tan fácil. No está tan fácil. Pero el mensaje es el mismo. Y tenemos que entender la dosis que Dios quiere hablar en nuestras vidas. O sea, el mensaje preciso y necesario en nuestro corazón. ¿Están acá conmigo? Amén. Ahora quiero ir terminando. ¿Me ayudas, Mario? Ahora dice la Biblia que vino otra tragedia más. Después de que el pueblo de Israel perdió 2 veces el arca del pacto fue tomada, muere Elí. Y otra tragedia más se suma a las anteriores. Y la mujer de Fines, la esposa de Fines, que estaba embarazada, dice, cercana al alumbramiento, dice, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y dice la Biblia, y al tiempo que moría le decían las que estaban junto a ella, no tengas temor porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió ni se dio por entendida. Y llamó al niño y cavó diciendo, traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues, traspasada es ¿qué? La gloria de Israel porque ha sido tomada el arca de Dios. Esta historia a mí me conmueve mucho porque habla de las reacciones que nosotros tenemos hacia las tragedias. Esta mujer no pudo soportar el peso de la muerte y de todos los eventos que se habían venido. Entonces se le vino como un choque así. Se dio cuenta que como para ella como que fue un shock así, que provocó que ella diera luz anticipadamente. Yo he conocido gente que no sabe lidiar con las tragedias, que de repente vienen las noticias y ¡pum! Actúa locamente. O sea, de repente viene la tragedia y ¡ah! Me ha tocado estar con personas donde les das una noticia que nos han pedido que estemos ahí como pastores para que puedan darles esa noticia, y se las dan y de repente ¡pum! Reaccionan así de una manera así como ¡ah! O sea, de una manera así que es, órale. Ahora entiendo por qué querían que estuviéramos ahí, ¿no? Porque la misma familia conoce cómo está nuestra fe, cómo está nuestro corazón. Tragedia tras tragedia, tragedia tras tragedia. Yo quiero preguntarte, ¿tú crees? A mí me encantaría tener la fórmula secreta para decir, Señor, gracias por habernos salvado y por librarnos de todos los problemas y librarnos de todas las angustias. Pero no pasa, no es cierto. O sea, Dios permite el dolor y Dios permite que sucedan eventos trágicos en nuestras vidas para mostrar lo que hay realmente en nuestro corazón. Ahora, Isaías capítulo 53 habla de que Jesús es llamado varón de dolores, experimentado en quebranto, experimentado en dolor. Di conmigo, varón de dolores. Ahora a veces le digo al Señor, tú eres el Dios de mi dolor, tú eres el Dios de mi angustia. ¿Sabes por qué? Porque mis tragedias, Él las experimentó primero. Mi dolor, Él lo ha experimentado también. La traición, Él la ha experimentado también. Todas las cosas, las calamidades, traiciones, enfermedades, Jesús las experimentó. El abandono de su padre, la traición de sus amigos, cualquier cosa que tú te puedas imaginar, Jesús la experimentó. Él fue experimentado en quebranto, dice la Biblia, varón de dolores. Y no es porque llame a Dios como el Dios de mis dolores, porque Él es un Dios que provoca el dolor, más bien porque a Él lo veo como la solución para mi dolor. Y sucede algo en esta historia que a mí me impactó hace muchos años.
Después de venirnos a vivir para acá, Cuautla, hace 3 años, se desató una temporada bien difícil para mí en la iglesia y personalmente. Se desató una temporada así como muy complicada. O sea, el enemigo estaba preparando algo así. Pero hace 2 años, exactamente hace 2 años y meses, se desató una temporada de tragedia tras tragedia, como malas noticias seguidas de malas noticias. Y en lugar de que vinieran las buenas noticias, otra mala noticia, y pum, y pum, pum, pum. Y decía, hey, ¿alguien ha pasado por esto? Y sucedió que hace 2 años y cacho, mi esposa, nos venimos a vivir muy emocionados para acá. Mi esposa encontró trabajo rápido, gracias a Dios, empezó a trabajar. Pero se embarazó, nos embarazamos pues, y esta pequeñita que venía tenía problemas, amenazas de aborto, amenazas de parto, ¿sí? A los 3 meses ella me dijo, ¿qué hago? Me dice, necesitamos el trabajo, o sea, necesito el trabajo porque pues así podemos suplir estas necesidades, etcétera, etcétera. Y el Señor me puso en mi corazón, le dije, ¿sabes qué? Prefiero que tú estés en casa y padezcamos un tiempo económicamente a tener a una mujer que ahora está lidiando con un problema de aborto, o sea, que tiene un rollo aquí de muerte. Dije, Dios va a suplir. Y esa fue una de las primeras cosas. Ya veníamos arrastrando unas cosas, pero fue una de las cosas donde empezó el problemita, ¿no? A los pocos meses nos reúne mi familia, me habla mi mamá. Yo estaba en el trabajo, me acuerdo, estaba en la oficina y me habla mi mamá y me dice, te tengo que dar una noticia. Y le digo, ¿qué pasó? Me dice, a tu hermano le hicieron estudios. Me dice, de los estudios que le habían hecho para X cosa, o sea, un tratamiento que venía, los médicos detectaron que tiene un tumor arraigado en su cabeza. Ya está enraizado, tiene 10 centímetros acá de tumor arraigado en su cabeza. Yo me acuerdo que yo estaba sentado en mi oficina y yo me volteé porque le dije, no él. O sea, le dije a mamá, le dije, no él. Le dije, ¿por qué él? Le dije, ¿por qué él? O sea, ¿él qué ha hecho? ¿No? O sea, le dije, no mamá, no me digas eso. No me pude contener las lágrimas ahí, me puse a llorar, me fui a encerrar atrás. Le dije, no mamá, no me digas eso. Y me pegó tan fuerte eso porque yo no entendí el amor de Dios en ese momento, porque la tragedia no te hace ver el amor de Dios en esa situación. No sé si alguien lo ha experimentado, pero ver el amor de Dios en medio de ese dolor es difícil entenderlo. O sea, es como, hey, ¿dónde estás? Y pasaron los meses tratando de digerir esto y pasaron 2-3 meses. Mi cuñada se había embarazado también, más o menos a la par con nosotros, una temporada así de buena, ¿no? Se embaraza también y nos habla un día en la mañana, un sábado me acuerdo, en la mañana le dice a mi esposa, me voy de urgencia al hospital. Me dice, porque tengo una amenaza de aborto, estoy sangrando mucho. Me dice, probablemente mi hija nazca ya, pero no había buenas condiciones para que naciera su pequeñita. Estaba muy chiquita, muy chiquita. Y yo me paré y le dije, Señor, o sea, ¿qué onda? O sea, le dije, o sea, casi que como ya estuvo, ¿no? O sea, ya, ¿no? No sé si han pasado ustedes por estos momentos, pero pudiéramos pensar que la vida en Cristo es como puras cosas bonitas y y cuando no es así, como que decimos, hey, tú eres un Dios malo, me voy con mi otro Dios, que ese Dios sí es bueno. Pero así no es Dios. Así no es Dios. Dios permite que pasemos esas pruebas para ver lo que hay en nuestro corazón. Entonces me paré ese día y habíamos estado lidiando con el rollo del embarazo de mi esposa y le habíamos cambiado el nombre como 4 veces a mi hija porque no sabíamos ni cómo se iba a llamar. Primero se iba a llamar Luciana, después Elena y otro nombre, Aitana, y un montón de cosas le habíamos puesto el nombre a la pequeña. Durante esa época fue muy difícil disfrutar la alegría del embarazo de mi hija Amaya, porque había tanto dolor o había una atmósfera de tragedia que no permitía que pudiéramos disfrutar, o sea, como eso bonito de lo que estábamos pasando. ¿A alguien le ha pasado así de que estás pasando cosas padres pero no las disfrutas porque el dolor es más fuerte que eso?
y eso como que te roba todo esa alegría y pues no te la pasas tan bien porque sabes que hay algo que está más fuerte. Y entonces esa temporada, ese día que nos habla mi cuñada, el Señor me habla cuando me acuerdo que me paré así en el ventanal que teníamos en la recámara, me paro y le digo: Señor, ¿qué pasa, Señor? Y sin pensarlo me volteó con mi esposa y le dije: no se va a llamar Elena. O sea, así como después, ¿qué tiene que ver? Así. Dije: no se va a llamar Elena, Amaya. Todavía no sabíamos que se iba a llamar Amaya. Dije: no se va a llamar Elena. Dije: porque ella no va a cargar ni va a ser marcada por toda esta serie de eventos trágicos que estamos pasando. Yo sé que ella lo está recibiendo, ella está percibiendo todo esto, pero ella no va a cargar el peso de nuestras tragedias porque va a venir una temporada mejor. Y no quiero que el nombre que escojamos sea un nombre tomado a la ligera porque no quisimos darle la importancia a la alegría que ella provoca en nuestros corazones. Entonces quise hacer a un lado la tragedia y me dediqué un tiempo a buscar un nombre, ¿no? Era como a meses, todavía el baby shower fue a nombre de Elena, o sea, ya estábamos a un mes de que naciera mi hija. Entonces le dije: no se va a llamar así. Y entonces viendo la tele un día vi el nombre de Amaya, ¿no? Y le dije: está padre ese nombre, ¿no? Y me puse a investigar, busqué ahí Wikipedia el nombre Amaya y me di cuenta que Amaya significa la hija largamente amada o ampliamente deseada. Dije: quiero ese nombre. Y sin preguntarle a mi esposa le dije: así se va a llamar Amaya. Y hay una conexión entre ella y yo, no sé si ustedes la han visto, pero hay un rollo que ella se trae conmigo, que soy su papito y no me suelta, pero que creo que es espiritual, porque las tragedias no deberían de marcar la manera en cómo vivimos, ni deberían de marcar nuestra adoración. Ahora te digo esto, ¿por qué? Porque este mensaje, esta porción de la Biblia con la que estoy terminando, Dios me habló de la temporada, de la serie de eventos trágicos que habían acontecido en el pueblo de Israel, que concluyeron en marcar la vida de este niño, Icabod. O sea, cuando alguien se refería a Icabod, se estaba refiriendo a él como el hijo del sacerdote impío, el hijo del sacerdote adúltero, el que engañaba a su mamá, el hijo del sacerdote que murió en medio de la batalla porque el pueblo no entendió el mensaje correcto de parte de Dios. El pueblo que su mamá ni siquiera le tomó importancia de que era varón. El hijo que su mamá le dijo: ese hijo es sin gloria, ese hijo pues ha pesado sobre él toda esta tragedia, y por eso se va a llamar Icabod. Y lo que quiero decirte, iglesia, es que las tragedias no deben de determinar la manera en cómo nosotros vivimos todos los días. Y tenemos que cambiar la manera en cómo llamamos nuestras tragedias. Aquello que pareciera que ya no tiene gloria, y que vuelva otra vez la gloria de Dios a nuestras vidas. Aquello que el diablo usó para quitarnos esa gloria, robarnos ese peso de gloria en nuestras vidas, que sea puesto de vuelta otra vez a nuestras vidas, y que seamos llamados Cabot, que es gloria, la gloria de Dios, la gloria pesada de Dios. Eso es Cabot. Y yo quiero, mi oración es hoy que podamos ser sinceros con Dios. Y yo sé que muchos de nosotros hemos pasado procesos dolorosos en donde puede ser que la tragedia no ha terminado en nuestras vidas. Yo te puedo decir, nosotros seguimos lidiando con el rollo de mi hermano. Mi hermano hace 2 semanas me habla y le iban a hacer una intervención otra vez, pero los doctores dijeron: no, tenemos que otra vez hacer una junta de médicos, de especialistas, para poder determinar cuál es la mejor manera de hacerlo. Y me dice mi hermano, me dice: ya no sé ni qué tengo. Me dice: cada vez que voy me dicen que tengo mal otra vez, ahora otra cosa. Hace un año le hicieron laparoscopía, hicieron un injerto y se metieron acá a sus cabezas para tratar de quitar el tumor de su cabeza. Y al momento de entrar, lo que usaron dañó
su sistema nervioso, el sistema de su ojo izquierdo, y sí ve, pero no puede, no tiene la musculatura, no reacciona. Su párpado está así siempre. Entonces su dedo está posicionado así, anda como perdido. Y él me dice, ya no sé ni qué me van a encontrar. Y es difícil pensar que la tragedia no va a terminar. Pero hay una manera en como nosotros vivimos nuestras tragedias, si estamos determinados a que seamos un Icabod más, o podamos nosotros ir más allá de la tragedia y entender el mensaje de Dios en medio del dolor, y volver nuestro corazón a Él, volver nuestras vidas a Él. Lo que realmente Dios siempre ha deseado de nosotros es que estemos cerca de Él. Dios no es un Dios lejano. A veces quisiera decirle a la gente, no sé, del mundo, decirles, la iglesia está abierta para todos, pero desgraciadamente la religión ha convertido las iglesias como un lugar muy difícil de acceder o de llegar a la iglesia. O sea, ¿sí me explico acá? O sea, como que le ponemos demasiadas trabas a la puerta a la gente para poder entrar aquí. La iglesia es de pecadores, la iglesia es de gente que necesita, que tiene dolor, y a veces hemos reservado este lugar para personas que son santas nada más. Pero no nos damos cuenta que todos nosotros padecemos y que nos va mal y que también sufrimos y que hay tanto sufrimiento allá, pero la gente del mundo necesita entender que su Icabod no va a ser determinante en sus vidas, que hay una gloria mayor que nosotros hemos pesado, que puede ser el mensaje de salvación para ellos. ¿Están acá conmigo? Entonces yo quiero que te pongas de pie. Y quiero hacer un llamado ya para terminar. Quiero hacer un llamado para aquellas personas que estén o hayan sufrido una tragedia que marcó sus vidas y que no la han podido soltar, y que han sentido que esa gloria que había en sus corazones ha sido quitada, ha sido como robada. Yo quiero invitarte que pases aquí al frente. Pudo haber sido una separación, divorcio, el abandono de tu padre, el abandono de tu madre, el abandono de tus hijos, la pérdida de la esperanza. El dolor se ha vuelto más fuerte, que ha robado el gozo, la alegría de vivir todos los días. No puedes percibir lo hermoso que es Dios, porque el dolor es más grande. Yo quiero invitarte que puedas sacar al frente. Si hay alguien más, yo sé que hay más personas. Ven a recibir lo que necesitas, lo real. Sincérate con Dios. Que el mensaje de hoy no sea entendido de una manera equivocada. Que podamos entender verdaderamente las palabras de parte de Dios a nuestra vida, y comprendamos que Dios está tan interesado en que nosotros seamos personas que amen y disfruten su presencia, y que podamos ir más allá del dolor y disfrutar lo hermoso que es la vida en Cristo Jesús, aún en medio de nuestro dolor, aún en medio de nuestra angustia. Yo quiero que pases acá al frente. Sal de tu lugar. Apenas. Me gustaría orar por ti. No sé, la chica de azul que está así. Sí, me gustaría orar por ti. ¿Puedes pasar acá al frente? Desde hace rato yo te veía, desde hace rato el Señor me hablaba mucho acerca de ti. Entonces yo quiero orar por ti. Levanta tus manos al cielo. Sé sincero con Dios. Sí. Repite esta oración conmigo. Dile: Señor Jesús, en esta hora, hoy yo te pido perdón, Señor, porque he abandonado
el gozo de mi salvación. Hoy te entrego todo mi dolor. Levanta tus manos y dáselo a Él. Dile: te entrego toda esta serie de tragedias que han querido marcar mi vida, que han querido robar la gloria tuya en mi casa. Dile: mi vida no será más una tragedia. Mi vida no será marcada por el dolor. Yo quiero ir más allá de mi tristeza. Yo quiero ir más allá de mi angustia. Hoy te entrego todo. Te entrego todo mi dolor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Si hay alguien más, es el momento que tienes que pasar acá al frente. Vamos a orar por eso. Levanta tus manos ahí. Levanta tus manos y suelta esas marcas que han quedado de esos sufrimientos. Suelta esas marcas que han quedado de la tragedia, de lo que ha venido a tu vida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Vamos.